Bleach Guerra de 1000 años 96, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 96. Ichigo había llegado al mundo viviente, extrañamente llovía y él sentía como si una tragedia hubiera sucedido hace poco. Vago por aquí y allá un tanto perdido, fue donde sabía podía encontrar cierto refugio que era la pequeña cafetera donde trabajaba después de la escuela. Su jefa, unos 7 años mayor, siempre fue un poco comprensiva. Siempre fue alguien con quien podía hablar y encontrar un poco de luz en la oscuridad. Reconocía que aún estaba molesto por todo lo sucedido en el palacio de Letsuni Mailla, aún no comprendía todo eso de buscar sus orígenes, pero estaba decidido a buscar las respuestas y sabía que solo su padre podría darlas. Luego vería cómo regresar a la sociedad de almas, para luego ir al palacio del rey y con eso terminar de reparar su Zanpakuno. De manera extraña y sin Kurosaki le esperaba en la puerta de la casa y al verlo le hizo pasar a sabiendas que esta sería una larga noche, ya que al momento Ichigo le contó que su Zanpakuno estaba rota y que no podía recuperarla sin antes saber sus orígenes. El antiguo capitán del Escuadrón 10 supo que era momento de contar a su hijo todo lo referente a él y su madre Masaki. Con eso en mente fueron a la cocina y este inició a contar todo referente a sus orígenes, dando a conocer que su amada madre había sido una Kinki y con eso las cosas se desarrollaron completamente para el joven Kurosaki. En la sociedad de almas Kimuraku Shunsui había recibido un informe proveniente del Escuadrón 0, diciendo que fue sorprendido con la noticia, era decir poco. Una parte de él quiso beber un poco de sake y mandar todo al carajo ante todo lo que significaba que Ichigo había sido desalojado del palacio del rey para ser regresado al mundo viviente. En fin, el maldito comunicado podía resumirse como: no cuentes con Kurosaki para la guerra ya que en estos momentos no es apto para luchar, tiene cosas que resolver con su familia. Claro, no terminaba ahí, pues le pedían no permitir el acceso a la sociedad de almas al peli naranja, en otras palabras le sugerían dejarle en el mundo de los vivos y con ello fuera de la guerra. Tenía mucho que pensar y planear. Hace un rato Shimin Yoruichi había aparecido para dar un informe más amplio sobre lo que Kisuke planeaba hacer con los Eiyous en ese plan de rescate a la reina de Hueco Mundo. También le informó que cuando terminara esa misión Urahara vendría a la sociedad de almas para ayudar en este nuevo conflicto, asegurando que posiblemente sacaría un plan de su cabeza de genio, aunque con lo ocurrido en la guerra de invierno había tenido suficiente con la ayuda de Kisuke, ya que por muy amigo que habían sido no le agradó que de manera conveniente apareciera para el final de la misma donde casi todos estaban en su último aliento. No cabía duda de que Ichigo fue quien finiquitó todo el asunto de la guerra de invierno derrotando a Aizen al final. Urahara solo había ayudado mínimamente según opinión de Ukitake y la suya propia. En este punto no podía confiar en que esta vez Kisuke sería un factor decisivo por mucha confianza que Yoruichi tenía para él. Kurosaki no sería parte de su defensa contra el enemigo, ahora solo debía de pensar en alguien que fuese lo suficientemente poderoso y en este punto solo podía pensar en un nombre que era como invocar al diablo mismo. Además, el líder del clan Shimin se puso a disposición para pelear junto al Gotei, algo que ciertamente era delicado de hablar y ante eso pudo reír un poco por la situación, pero había puntos para discutir y aún podía recordar su recién discusión. Recuerdo. Sé que la situación es difícil y lamentable, dijo Seria, he visto tanta destrucción, pero eso no es tan importante como toda la cantidad de muertos y heridos que ha habido hasta ahora. Señaló con cierto pesar la muerte de Yamamoto y es muy terrible siendo que era el Shinigami más fuerte, incluso uno Anai lo dejó en el aire y no se atrevió a seguir. Kimuraku bajó su sombrero un poco, ella no ha muerto, aclaró de inmediato, esta tumba en la 4ª división, pero es obvio que no podremos contar con ella por un tiempo. Se encogió de hombros, fue la única que podía despertar por completo todo el poder de Zaraki y en este momento necesitamos de personas con mucho poder, indicó. Tengo entendido que los demás Bizarros han sido convocados, señaló la morena, no debes olvidar contar Kisuke y conmigo. El castaño frunció el ceño. Según las reglas de Central 46, las líneas de sangre principal de un clan noble deben de preservarse para el futuro. Estoy seguro de que tu padre tendrá algo que decir en este punto. Mi padre sabe de antemano que mi regreso tenía ciertas condiciones, una de ellas es que nunca dejaría mi colaboración con el Gotei 13 a punto sería. Kimuraku sonrió levemente, no creo que Soy-chan esté de acuerdo en ese punto en particular y es parte de su trabajo resguardar a todos los nobles. Pero ella no está aquí y no tiene nada que opinar sobre lo que debo o no hacer, por mucho que sea el Gundanshin de Lon Mitsuki, replica Yoruichi al momento. Shunsui le miró serio, pero tú antes opinaste con respecto a su entrenamiento en el palacio del rey.
La morena sonrió de forma ladeada. Es porque tengo experiencia en ese aspecto y el entrenamiento en el Palacio del Rey es totalmente diferente. Aclaro, siendo como es Soy Fon posiblemente se mataría por conseguir ser más fuerte. Señalo, además he sido su senpai. Kimraku sonrió un poco ante las excusas vanas. ¿Le subestimas? Ciertamente es un poco exagerada con eso de estar en forma y ser fuerte. Señaló con calma, pero tiene un carácter férreo. Todos estos años atrás ha demostrado que puede con todo lo que recae sobre sus hombros, y no me refiero solamente a la segunda división y Onmitsukidma. Punto serio, ya deberías saber que hace mucho tiempo sabe cuidarse por sí misma. Creo que fue notable para mí que hace un siglo tuvo suficiente de lo último que aprendió de su senpai. Yoruichi se quedó en silencio ante lo último que dijo Shunsui. ¿Acaso él se refería a su vida con Kisuke? Él no tenía derecho de decir algo al respecto. En tal caso eso era algo privado que solo les correspondía a ellas. No le subestimo, refutó la morena con seriedad. Tuve que obtener uno que otro monka para entender que no debo hacerlo, aclaró al momento, y notó un poco de sorpresa de Kimraku luego de esa información. Pero estarás de acuerdo conmigo en que este es el peor momento que tomó el Escuadrón Cero para venir por ellos. Shunsui suspiró. Ciertamente lo es, pero debe de haber alguna razón para que haya sido de esta manera, dijo, y vio a la morena con distinto punto de vista. No sabía que Soi-chan le había atacado cuando sucedió la invasión Ryoka. Eso nunca lo comunicó porque si lo recordaba bien solo había mencionado que luchó para retrasar a Shimin Yoruichi. Yamamoto en ese punto no ahondó, ya que en cierta manera era un asunto noble. Aún así hizo que todos dieran un reporte por cada cosa, aunque fuese mínima, que habían tenido durante la invasión Ryoka luego de que se diera a conocer la traición de Aizen, Ichimaru y Tosen. Realmente fueron horas aburridas de informes. El Escuadrón Cero sabe que somos la última defensa, porque si caemos frente a cualquier enemigo es seguro que los próximos en ser atacados serán ellos. ¿Crees que los Kinkis querrán ir contra el rey? Pregunta más seria la morena. El castaño frunció el ceño como nunca antes lo había hecho. Hace 1000 años no les importó asesinar a los primeros nobles, y con lo sucedido en sus primeros ataques, creo que podemos deducir que no les importa lo que le suceda a la sociedad de almas, Hueco Mundo y por ende y el mundo viviente y el palacio del rey, terminó deduciendo a Yoruichi. Hubo un largo silencio entre los dos. Ciertamente Shunsui lo había pensado, pero expresarlo en palabras y escucharlo con sus oídos era una cosa totalmente diferente, ya que de alguna forma todo señalaba una aniquilación y destrucción total. La morena no podía creer que los Kinkis llegaran a cuentos extremos. ¿Cómo podrían destruir el orden establecido por el rey espíritu? Miró hacia Kimraku y pudo notar que este tenía esa determinación que pocas veces mostraba. Lo sabía bien. No estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Ella ascendió y le sonrió, dándole a entender que ella tampoco estaba dispuesta a dejar que eso sucediera. No lo permitiremos, lucharemos, dijo Kimraku. Venderé mi alma al diablo si con eso podemos detenerlos. Yoruichi sonrió un poco. Claro que lo haremos, todos juntos, confirmó, y luego suspiró. Tengo que ir con mi familia y de paso entrenaré un poco. Cualquier cosa envías una mariposa. Lo haré. Tengo algunas ideas que valorar para lo que sea el siguiente ataque del enemigo, señaló Kimraku. Flashback de fin. Soi despertó un poco intranquila, aunque podía decirse que hasta ahora había tenido un sueño normal y decente. El estar mucho tiempo en las aguas termales, para luego darse cuenta de un banquete de comida como nunca antes lo había hecho, y pasar de improviso hacia una lucha con Asauchi que duró 2 días completos, fue algo que no les permitió pensar en el tiempo transcurrido. Entendió que en ese lugar el tiempo de alguna manera pasaba de forma desapercibida, ya que no se distinguía el día de la noche, pues todo era lleno de una luz perenne. Despertar en un entorno desconocido le había puesto alerta, y no era para menos, pensó, ya que en la esquina sentada mirándole curiosamente se encontraba Shutara. Por instinto tomó la empuñadura de su espada. Shutara enarcó una ceja. ¿Piensas que te haría algún daño? Cuestionó con una leve sonrisa, y pudo notar cómo Soifon frunció el ceño. Entiendo que es algo puramente normal. Siendo de Onmitsukid mi segunda división. Se puso de pie. Traje tu ropa. Al parecer Kiryu hizo demasiado bien su trabajo y tu vieja ropa posiblemente ya no te servirá, señaló sería. Prepárate, que este será la parte final del entrenamiento. Creo que tienes una leve sospecha que será la parte más difícil para los tres, y debo decirte que no te equivocas. La peli azul le vio darse media vuelta y salir de la habitación. Según su apreciación, ella era demasiado crítica y difícil de leer. Miró hacia la ropa que la peli negra había señalado curiosa y se preguntó por qué la que llevaba puesta no le serviría. Fue entonces que lo notó. Su ropa parecía haber encogido un poco. Impresionada se puso de pie rápidamente. Sus ojos se abrieron en sorpresa de verso, y cuando iba a decir algo escuchó un tumulto en lo que era la otra habitación.
Por mucho que quiso salir a ver qué sucedía debía cambiarse de ropa antes. En la otra habitación las cosas eran un poco vergonzosas para los dos ocupantes de esa habitación. Sirm había despertado primero, estaba poniéndose de pie y notó que Kuchiki estaba despertando también. Esperó un poco para preguntar algo y en el instante que el capitán del sexto escuadrón lo vio dio un pequeño grito preguntado ¿quién eres tú? El alboroto fue por dos partes. Byakuya le dijo que había crecido de alguna manera y que su ropa no le servía nada. Efectivamente el capitán Itsugaya había crecido a lo que se mostraba como un adolescente ya que no parecía ser ese niño precoz que por el peso de todas sus responsabilidades debía dejar a un lado esas actitudes de un preadolescente y para darse a respetar mantenía ese carácter agrio. Byakuya parecía no haber cambiado en lo absoluto y luego de cambiar sus ropas se preguntaron si Soifon había cambiado también. La peli azul suspiró largamente, su cambio no se lo esperaba y tampoco es que fuera un cambio radical, el tener unas pulgadas más de altura era una ventaja y podía sentir sus músculos más firmes. Fue al baño para cambiarse de ropa ya que como había señalado Shutara y luego de estar lista pensó que los cambios en ella siempre fueron de alguna manera parte de su vida. Cuando entró al Onmitsukid fue el primero de sus cambios, dejando su nombre anterior y usar el de su abuela, sin olvidar dejar todas esas cosas de niña para convertirse en una asesina. El otro sucedió cuando la princesa del clan Shimin le llamó para ser parte de su guardia personal y tuvo que aprender a abrirse a las interacciones con los demás. El siguiente se dio cuando Yoruichi desertó junto con Kisuke traicionando el Gote y 13 y ella tuvo que tomar los títulos de su senpai. En ese entonces dejó crecer su cabello que envolvió en dos trenzas, un peinado un poco exótico que le dio la libertad de movimiento. Junto a eso se volvió una persona fría, llena de ira. El cuarto fue en la invasión de los Ryokas y el regreso Yoruichi luego de 1000 años, salieron a la luz los verdaderos culpables de los experimentos de hoyoificación. Debía aceptar que el cambio se dio paulatinamente, todo con la ayuda de Retsu y justo ahora llegaba otro cambio, ahora se encontraba en el palacio del rey, recibiendo un entrenamiento del cual pocos eran escogidos, aquellos que según decían tenían talentos notables, algo que posiblemente le haría más fuerte y sin olvidar su recién cambio físico, sabía que su cabello lo había dejado tal cual por mucho tiempo y que aunque había crecido solo lo fue en el flequillo, no pensó demasiado y por inercia desenfundó. Suzumebachi cortó las dos trenzas dejándose el cabello casi como lo había tenido hace más de 1000 años. Senjumaru Shutara les esperaba sentado en su silla en el salón principal, ya había pasado un tiempo y según su apreciación se estaban retrasando demasiado y esos niños no aparecían. Entonces vio llegar a Soifon que se colocó frente a ella, la pelinegra enarcó una de sus cejas ante lo que parecía ser un nuevo corte de cabello de la joven Fon que ya no traía sus dos trenzas características. Detrás venían sus dos compañeros que se detuvieron un poco al verle y hubo cierta sorpresa en común, simplemente era notorio el cambio en Soi y Sirm. Byakuya no había tenido mayor cambio en su persona, ya que su desarrollo y crecimiento fue normal para un noble de las 4 familias principales. Shutara se puso de pie. Vamos que nos esperan, ordenó con calma mientras los 3 capitanes le seguían de cerca. Esta etapa de su entrenamiento es un poco más intenso y difícil, espero que puedan ser capaces de evolucionar en su poder ya que los que antecedieron a ustedes fueron capaces de mejorar siendo llamados con una edad un poco más jóvenes que ustedes. ¿Quiénes fueron? Cuestionó Itsugaya. Llegaron frente a unas puertas dobles y en ese momento detuvieron su andar. Senjumaru se giró y levemente Shimin, Yoruichi y Urahara Kisuke respondieron y miró las expresiones de los 3. Ellos eran los mejores de su generación y de paso se complementaban muy bien. Todos eran interesantes según la pelinegra. Byakuya parecía no interesarle en absoluto, pero pudo notar que parecía ser un poco incrédulo de la respuesta. Sirm parecía no tener algo que decir, pero frunció el ceño en lo que era una comprensión de su parte. La capitana del segundo escuadrón era totalmente diferente porque su expresión no mostraba nada, pero su energía parecía fluctuar un poco. Había leído tantas veces los expedientes de cada uno de los 3 niños y de alguna manera la única persona que había compartido con los 2 fue Soifon, por lo que su huida había sido un golpe duro en su persona y eso era algo que lo cual estaba dispuesto a tomar en cuenta. Al momento las 2 enormes puertas fueron abiertas y al ingresar pudo notar que Ichik también se encontraba ahí, charlando con Letsu y Tenjiro. Al parecer la única que faltaba en ese lugar era Kiryu. Aunque Soi pudo notar unos 4 sujetos altos al fondo del enorme salón que se parecía un poco a su dojo personal solo que más amplio, los tipos usaban una especie de máscara en sus cabezas, vestidos de negro casi como lo usaban los miembros del Onmitsukid, pero menos cubiertos, con cinturones rojos y podría decirse que parecían estar en forma. Realmente esto iba a ser un poco interesante.
Como dije antes, esto es la parte de su etapa final del entrenamiento. Primero pasarán al área izquierda, dijo sonriente. Serán evaluados en Zanjutsu y Akuda. Miro hacia la peli azul. Tú como comandante de Onmitsu Kid me esperarás. Primero evaluaré a los niños a ver que también se defienden. Dejen sus Zanpakuh, ordeno. Soy miró a sus dos compañeros y agradeciendo como dándoles un poco de ánimo, se posesionó en una esquina pues frente a ella estaban los otros del escuadrón cero que se habían movido un poco para ver lo que iba a suceder. De pronto Shutara llama a sus soldados y dio instrucciones al notar que el capitán del 16º estaban listos. Fue cuando el pequeño enfrentamiento inició. Shutara fue con sus compañeros que parecían evaluar a los dos capitanes, mientras la capitana del segundo no podía evitar hacerlo también, ya que sabía que eso no era su fuerte, pero notó que eran atacados como si eran unos principiantes y de pronto los notó, uno de brazos esos artificiales de Shutara dio la señal de a poco empezaron a ser más agresivos en sus ataques y se unieron los otros dos sujetos. Soi quise actuar al notar que Itsugaya fue el primero en sucumbir a los ataques y luego Byakuya que, aunque lo intentó fue rápidamente reducido. Shutara se acercó. ¿Eso es todo? Cuestionó, el peliblanco le miró molesto y Byakuya se mantuvo inexpresivo. Saben que esto apenas es un nivel bajo por no decir principiante, sé que tienen más talento y capacidades en otras áreas, pero ahora esto les atañe. Deja que Soi-chan les dé una pequeña instrucción para la otra ronda, sugirió Ichi. La peli negra miró hacia la peli azul. Shaolin llamó con cierta calma y pudo notar cómo ésta se incomodaba. Eres maestra en Akuda, ven y ayúdalos a no verse tan mal. Byakuya no pudo evitar sentirse ofendido y trató mantenerse en silencio, al contrario de su compañero que no pudo evitar decir algo. No somos de Onmitsu Kid ni no es obligación ser tan eficientes. Senjumaru le miró seria. Dime cómo te sentiste sin tu Bankai. Cuestionó y noto la vacilación en el noble. ¿Te pudiste defender eficientemente, a tu escuadrón y compañeros o defensor? El Seireite y miro como el capitán del 10º apretaba sus puños. ¿Quieres golpearme? Preguntó retadoramente. Soy Fon llegó al instante. Bien, les enseñaré, dijo tratando de evitar que el capitán del 10º escuadrón fuera vapuleado por sus arrebatos y para responder su pregunta, ni yo mismo pude defender al Seireite y o mi escuadrón. Kuchiki parpadeó sorprendido, Nsirm le miró asombrado pues sabía que ella era la que más había dado lucha de cierta manera, usando todo su poder y más. Shutara le miró seria. Te vendes muy bajo, Shaolin. Usar Shunken para detener tu propio Bankai fue una apuesta peligrosa y aunque hubo daños colaterales es parte de una guerra, a estas alturas ya deberías saber que Hakun Raiden es un Bankai para la completa aniquilación. Por eso mismo toma mucho de tu poder. Explicó con calma. Enséñales lo básico y más si puedes, tienen 3 horas para obtener resultados decentes. Le vieron marcharse un poco lejos junto a los otros de la Guardia Real. No dejen que les afecte, dijo sería la peli azul. Escúchense que esto no es su especialidad, pude ver que tienen las formas básicas, pero cuando la pelea se pone más difícil lo olvidan y más parece una pelea de bar. Señaló ante la mirada un tanto ofendida de Kuchiki y la incrédula de Itsugaya. Kuchiki pensó que Yoruichido no procuró ese aspecto de su formación. En la enseñanza del Shunpo se nos iba casi todo el tiempo y no creo que pudiese soportar mucho tiempo con sus enseñanzas, señaló serio el noble. No tuvo que decir más, Soi Fon lo entendió muy bien y hasta este día era conocimiento popular que la cabeza del clan Shimin tenía un placer culposo en molestar e incomodar al heredero Kuchiki. En este punto deben saber que ella usará todos los trucos para sacarlos de su área de confort, presionará y no tendrá piedad hasta obtener resultados. Sé que eres maestra en Akuda, pero ¿por qué no te ha puesto a luchar si es notable que quiere darnos una lección o dos? Indicó Nsirm. Byakuya suspiró. Es obvio que tienen información detallada sobre nosotros, seguro está esperando el momento adecuado. Soi Fon sonrió. No solo es eso, creo que tiene algo en mente y no se detendrá hasta obtener lo que quiere de cada uno de nosotros. Se deshizo de su espada. Les advirtió que no será nada suave. Con eso iniciaron su preparación. La Guardia Real se encontraba desayunando, en una mesa en el palacio de Kiryu habían charlado un poco sobre esta última etapa de formación para los 3 capitanes. En este punto Letsu había dado sus informes sobre los 3 capitanes, según su conocimiento y apreciación Sir Mitsugaya tenía una alta afinidad y compenetración con el alma de su Zanpakuh que era un poco admirable. Kuchiki estaba cerca al joven prodigio, porque Senbozakura se entendía perfectamente con su maestro, pero Soi Fon y Suzumebachi eran un caso difícil según el maestro de las Zanpakuh, ya que las dos poseían caracteres parecidos y fuertes que impedían una relación fácil. Kirinji había dicho que los 3 parecían estar en buena forma, elogiando el Shunpo de la peli azul y el noble, el pequeño copo de nieve podía darles pelea según su apreciación y había un punto de mejora para los 3 capitanes.
Kiryu habló bien de los tres, aunque recalco que el joven Siran parecía un poco menos frío y calculador que los otros dos, claro que todo lo atribuyo a que era proveniente del Rungokai y no provenía de familia noble como Kuchiki Soi-chan, que además había nacido en el seno de una familia tradicional bajo la primicia de servir en el Onmitsukin. Y Chip dijo que tenían mucho que aprender entre ellos y para los tres tenía una sorpresa para el final de su entrenamiento y fue cuando todos miraron expectantes a Shutara. El niño debe aprender a refrenar su carácter, se nota que los otros dos saben muy bien de eso. Eso es casi lo mismo que dijo Kiryu, se quejó Letsu. Los niños son muy deficientes en Akuga, creo que eso se sabe de antemano por los informes de Yamamoto. Señaló la peli negra, son capitanes y deben tener un nivel decente, pienso hacer que se preocupen en fomentar mejorar aspectos deficientes de su formación y de paso darles un poco más de carácter, no es muy bien visto que un capitán pierda los estribos tan pronto. Byakuya y Soifon parecen más trabajados en sus emociones. Tenjin. Shutara sonrió. ¿Recuerdan los informes? Byakuya en su juventud era presa de su mal genio e impaciencia, Soifon por otro lado tiene un control de sus emociones, pero sabemos que el control total no existe. Sería tiene que algún tener donde ceda, ¿no crees, Kiryu? Cuestiono, la peli lila suspiró y ascendiendo, creo que su punto de quietud tiene nombre y apellido. Urahara Kisuke, sondeo Tenjin. No refuto la peli lila, creo que es Yoruichi Shimin. Shutara sonrió satisfecha, lo había sospechado, pero tenía ciertas dudas. Ciertamente había ciertos indicios de que la deserción de la cabeza del clan Shimin hace más de 100 años y el que huyera con su mejor amigo fue todo un enorme problema que dio pie al abandono de los títulos de la princesa Shimin, que cayó sobre una muy joven Soifon. Después de eso se supo que hubo una lucha entre las dos al regreso de la morena al Seireitei, pero también no era del todo claro y serio, pues era sabido que todos los miembros del clan Fon eran fieles servidores del clan Shimin y tenían la obligación de servir, cuidar y en cierta manera dar su vida por la cabeza del clan Shimin, y según los informes de Yamamoto la joven Shaolin nunca mostró un indicio de ir contra la cabeza del clan Shimin, al final era muy inclinada a seguir las reglas. Letsu se puso de pie. Envié a Mera al Seireitei con la misión de darle a Renji su Zanpakuzen reparada para que pueda ocupar su verdadero Bankia, es tiempo que ya madure por fin, suspiró. Tengo entendido que el niño ya está de regreso, debo ir por su instrucción y darle una charla sobre sus nuevos poderes, luego de eso lo volverá a despachar como lo ha indicado el rey. Soy Masaheo Susien, mientras miraba a sus compañeros capitanes. Ya habían pasado casi las 3 horas y sentía que esto era difícil, era más que obvio que no se podía enseñarlo de una larga formación en 3 horas, pero había tratado de hacer lo posible y hasta había sido un poco dura al enfrentar a los dos que ahora repasaban formas y charlaban entre ellos. Hace más de casi 10 minutos había tenido la idea de luchar contra los dos y se molestó al notar ciertos escrúpulos diciéndole que no era justo 2 contra 1, más si ella era una chica y les había enseñado lo malo que era subestimar al enemigo, más cuando es miembro del Onmitsukin. No debiste subestimarla, regañó Byakuya a su compañero. El joven capitán suspiró. No la subestimo, pero no creí que fuese necesario ser tan duros entre nosotros mientras otros quieran dañarnos. Sé que has escuchado todos esos rumores sobre cómo tomó los títulos de su ex capitana y senpai a temprana edad sin poseer ningún rango, pero eso no es nada, dijo serio. Los Fon son de la baja nobleza, mi abuelo me explicó que todos en ese clan viven y respiran para pertenecer al Onmitsukin, señaló Kuchiki mientras seguían sus katas y posturas. Desde casi los 5 años empiezan a ser instruidos, no tiene más infancia que la formación en Akuga, sin olvidar todo lo demás que aprendió de Shimin, y créeme, la alumna parece ser tan buena como la maestra, pero en este punto creo que están igualadas. Siran parpadeó. ¿Tanto así? Miro hacia la peli azul, creo que en un punto es algo sádica. Kuchiki sonrió un poco. Creo que todos nos convertimos en aquello que se necesita de nosotros, pero en algún punto sabemos que nadie es perfecto. La charla terminó cuando sintieron la enorme presión espiritual que se acercaba, sabían que su pequeño recreo había terminado y venía lo verdadero. Había pasado 1 hora y hasta ahora las cosas pintaban mejor que antes. Según Shutara, la niña había hecho un excelente trabajo enseñándoles, ya que hasta ahora se habían defendido mucho mejor que la vez pasada, hasta habían atacado a conciencia y con más cerebro y táctica que por puro instinto. De a poco había ordenado la fuerza y dificultad, pero lo sabía bien, ellos eran capitanes y sus soldados tenían cierta capacidad para enfrentarlos, pero no toda la capacidad necesaria. Soifon sonrió internamente y suspiró satisfecha de ver a sus colegas poner en práctica de forma eficiente lo aprendido recientemente. Entonces notó la media sonrisa en Shutara, fue en ese instante que no sabía en ese momento si debía sentirse orgullosa o preocupada.
La pelinegra aplaudió y de pronto sus subalternos se detuvieron. Fantástico, sus formas son más adecuadas y han subido su nivel de lucha en Kei 3 horas. Señaló con calma y miró hacia Soifon. Felicidades a la maestra, dijo con una reluciente sonrisa. Ahora podemos pelear en serio. Al instante sus soldados se fueron, no sin antes que ella les entregara su capa. Sin eso se podía ver mucho mejor sus 6 brazos esqueléticos, 3 de cada lado. Si lo ponían en perspectiva era como si iban a luchar contra 4 personas, solo que tenía una firma de Reiatsu enorme y quién sabe cuán buena era con respecto a la Kuga. Entonces todo empezó y la peli azul solo fue una espectadora como las otras veces y una totalmente sorprendida. Shutara Senjumaru era demasiado buena, sus movimientos eran fluidos, las formas elegantes y podía ver mucha estrategia en su manera de ir en contra de los dos capitanes, tanto que le hacía recordar tiempos pasados cuando ella era un simple guardaespaldas y apenas empezaba su formación con Yoruichi. Recuerdo, Soifon se encontraba en el claro del pequeño bosque donde era entrenada por su comandante, llevaba 5 meses y aún no asimilaba la suerte que había tenido no solo al ser elegido para formar parte de la guardia personal de la princesa del clan Shimin. Luego de las primeras semanas se acercó y le preguntó cómo había pasado en su nuevo puesto. Un par de semanas después había comenzado a permitir que le acompañara como escolta a todas partes donde se le podía permitir cuando ningún otro guardia tenía ese privilegio, denotando que la capitana confiaba en ella. Pero lo sorprendente fue lo sucedido después de 2 meses. Yoruichi-sama se acercó para informarle que de ahora en ella adelante complementaría parte de su formación. Lo cierto fue que no parecía complementar la formación según la peli azul, ya que las primeras veces Yoruichi-sama le pidió mostrarle lo que había aprendido este tiempo, tomó como una semana ya que la formación complementaria se daba 4 días en la semana. Yoruichi había trabajado duramente en sus formas como si lo hubiera tenido que aprender todo de nuevo, haciéndolas repetir una y otra vez. Esa noche no fue diferente con Akuga, era un punto interesante que siempre entrenaban varios aspectos y nunca se detenían en uno solo, por lo que entrenaban Akuga, Shunpo, Zanjutsu, Kidm, Sigilo y otras veces solo le hacía jugar a la mancha. Qué bueno que llega a tiempo, señaló la morena a su estudiante. Sabes que hoy toca Akuga y repasaremos las formas. Notó una pequeña expresión de inconformidad que se mostró en la pequeña abeja, claro en su mente le había nombrado así ya que era una incansable trabajadora, pequeña, delgada y su mente siempre parecía ser un hervidero que casi zumbaban a su alrededor. Sé que es tedioso trabajar en algo que sabes desde que empezaste a caminar. La peli azul se permitió un leve suspiro. Entiendo a Yoruichi-sama, mis disculpas por mi impertinencia. Se disculpó inclinándose un poco y luego sintió que algo hacía que se enderezara. Yoruichi se había acercado y con un dedo alzó el rostro de porcelana de Soy. Te he dicho que no quiero ceremonia y formalidad, señaló seria y vio que la joven iba con otra disculpa. Tampoco quiero disculpas de tu parte, con que trabajes y obedezcas me tendré por satisfecha, le soltó y se apartó un poco exasperada por la situación. No veo cuál es el problema en repasar las catas y posturas, siempre has sido trabajador y perfeccionista, ¿me dirás qué sucede? Pregunta. No siento algún avance, quiero decir que me sé las formas de memoria, trato de explicarse pero no las practicamos en un enfrentamiento real, dijo suavemente. Yoruichi le miró seria y notó la duda en su aprendiz, quizás no estarían de más enseñarle una que otra lección por mucho que ese no fuera el plan en esta noche. Bien, ponte en guardia, ordenó al instante y se despojó de su chaqueta naranja. La morena se plantó al centro del claro en una posición extraña según la peli azul, sus pies se encontraban alineados uno tras del otro, sus manos estaban en guardia según las formas que entrenaba, la espalda derecha lista para lo que fuera que sucediera en ese momento. Ella se puso en guardia, pero en este punto no sabía qué era lo que debía hacer, atacar o defenderse. Su senpai tenía el rostro serio y de pronto pareció entender lo que sucedía y dio instrucciones. No es permitido el uso de Shunpo, solo acuda Soifon y con eso veremos si tiene avanzado. La joven sugirió y pensó que era lo que debía hacer, de pronto vio que su capitán se movió y estaba frente a ella. Por acto reflejo se puso a la defensiva evitando así un golpe que la morena le había lanzado y que por suerte detuvo con su brazo. Fue ahí cuando una sucesión de golpes cayó sobre ella, de lo cual se defendió lo mejor que pudo. Por un instante pensó que Yoruichi había usado Shunpo, pero sabía que estaba prohibido para este ejercicio, así que todo lo atribuyó a su distracción. De pronto los ataques de su capitana se volvieron más rápidos y eficaces, retrocedió trastabillando un poco y vio la pequeña sonrisa en el rostro de la morena. ¿No piensas atacar a Soifon? Preguntó un tanto curiosa y divertida.
No hubo más que decir, la peli azul lo entendió, estaba tan confusa antes, ciertamente se sabía las formas y cómo usarlas, defensa, ataque, eso era lo básico y el inicio de todo lo demás en un combate, así que trató de mostrar lo que sabía a su senpai, que de alguna manera parecía tomarlo bien porque no estaba dejando ninguna abertura para ella. Miró hacia sus pies, la manera en que se movía, y pensó en quizás atacarle por ahí, y de pronto sintió el golpe en su pecho haciendo que retrocediera. Yoruichi se encontró seria con la palma izquierda de su mano abierta hacia adelante. No hay nada en mis pies, debes ver directo al oponente, regaño, debes estar alerta y no pretender atacar algo en específico, te distraes y por eso mismo deja aberturas, le indicó. La peli azul avanzando y soltó un suspiro, con esto volvió al ataque un poco más incisivo, pues quería mostrarle que podía golpearle, que tenía lo necesario para continuar con el siguiente nivel, no deseaba seguir con las primeras formas y katas. Fue ahí cuando de pronto recibió el segundo golpe en el lado derecho de su rostro que le aturdió, luego un barrido a sus pies cayendo al suelo como si fuese un costal de papas, para después verse inmovilizada ya que su senpai estaba sobre ella con un puño detenido frente a su rostro y una pequeña sonrisa burlista que borró casi al instante. Ponte de pie, ordenó su comandante al momento, ella lo hizo rápidamente. Jare las formas básicas y katas contigo, señaló la morena. Obviamente no había ningún reclamo de la peli azul, al instante iniciaron con las katas haciendo en total silencio como era costumbre, siguió con las formas defensa, ataque como era la rutina establecida desde el inicio de su entrenamiento. Soi miró hacia su senpai que se encontraba al frente, haciendo los respectivos ejercicios como si se tratara de un espejo frente a ella que reflejaba cada movimiento de manos, brazos, piernas, pies. Empezó a caer una leve llovizna haciendo que la peli azul se detuviera de pronto un tanto maravillada por lo que veía. Los movimientos de Yoruichi eran fluidos, como si estuviese haciendo una danza hipnótica y cada movimiento era tan de propio de ella, como cuando el agua fluye libremente y en este caso las pequeñas gotas de agua que caían del cielo lo hacían más espectaculares. Yoruichi se detuvo curiosa porque su alumna había cesado en sus ejercicios y le miraba tan ensimismada y no pudo evitar sonreír. ¿He hecho algo malo?, cuestionó un poco curiosa y notó como la joven Fon se sonrojaba levemente, asimismo notó que todavía su labio sangraba y la lluvia parecía no detenerse y hasta arreciaba. Escucha, soy Fon, sé que te sabes cada kata y forma de memoria, reconoció, pero eso no basta y no deberías conformarte con eso, debes aprender a hacer las tuyas como si fueran parte de un movimiento natural de tu cuerpo, no pensando en cómo usar cada forma y kata, por eso mismo repasamos esto una y otra vez, indicó. Vio la pequeña confusión en el rostro nível de su alumna. Sé que las conoces desde pequeña como me sucede a mí, pero hasta este día aún entreno con ellas y no porque se me olvidan o no deseo olvidarlas, dijo poniendo los ojos. Hace un tiempo aprendiendo de una gran maestra que debes hacer del Akuda algo propio tomando como base las katas y formas principales. Esto que hacemos no solo son movimientos ensañados o aprendizajes y eso debes recordarlo siempre. Si quieres ser una maestra en Akuda, aconsejo con una leve sonrisa, ahora ve a la cuarta división a que te curen eso. Flashback de Finn. Soi despertó de sus recuerdos al notar ese leve impulso de Reiatsu, sus ojos volvieron hacia el combate pues Byakuya y Nsirm estaban en problemas, los ataques de Shutara eran veloces, incisivos y ciertamente con una intención de dañar. Ella tuvo el impulso de ponerse de pie para ir en su ayuda, pero sabía más que nadie que solo dañaría el orgullo de sus compañeros, debía confiar en sus habilidades y lo que les había enseñado, que ciertamente no era más que lo básico, pero como lo había grabado hace unos instantes eso podría ser suficiente y con el tiempo, si lo deseaban, podrían mejorar con la práctica. Su senpai tenía razón, Akuda no eran solo movimientos de ataque y defensa. En la refriega Itsugaya se estaba cansado, podía sentir como Shutara presionaba con fuerza, velocidad y en este punto esa maldita sonrisa en su rostro le estaba colmando la paciencia. Ya había recibido varios golpes considerables pero su orgullo no le permitía mostrar su cansancio o dolor, sin olvidar que Kuchiki tampoco había mostrado signo visible de claudicar o cansancio. Lo cierto es que el orgullo noble no le permitía mostrar debilidad o algo como cansancio, pero sabía que no podría resistir más tiempo y en este punto admiraba a Soifon Yashimin, aunque nunca se lo diría a esa gata. Entonces reaccionó al notar que se distraía y de pronto sintió que era lanzado hacia el piso, junto al capitán del 10º. Senjumaru les miró tirados en el piso con rostro serio, distracción y descontrol. En Akuda eso es reprobable porque cada pelea es de vida o muerte, dijo con reproche. Los dos capitanes sabían cuál les correspondía. Tomen un momento para descansar. Aún podemos luchar, señaló Nsirm y Byakuya avanzando.
Shutara se inclinó para estar cerca. La arrogancia y la fuerza de voluntad no lo son todo, señaló. Apenas han aprendido a dar primeros pasos y les felicito por soportar más de lo esperado a sabiendas que Akuda no es una técnica favorable para los dos. Lo sabemos, pero la práctica y constancia hacen al maestro. Según entiendo, esta era una capacitación, reconoció Kuchiki. Shutara disparando y miró hacia la peli azul. Para eso debes volver a nacer y empezar una verdadera instrucción o ser parte del Onmitsuki. Señaló. No todos pueden ser capaces de llegar a ser comandante y capitán del segundo escuadrón, y no es algo que se hereda tan fácilmente, porque hasta los Shimin desde que dan sus primeros pasos son instruidos especialmente para cumplir con ese objetivo. Siram frunció el ceño y Byakuya soltó un largo suspiro. Lo había leído en los registros históricos familiares y en las historias de cada escuadrón. Su mismo abuelo Jinrei se lo había explicado un poco cuando se dio a conocer que un Fon, considerado de la baja nobleza, o en este caso Soy Fon, había sido nominado para ser capitán del segundo escuadrón y comandante del Onmitsuki. En ese entonces hubo nobles que se oponían y hasta algunas ramas de los Shimin trataron de ejercer su poder y fuerza, recayendo en delitos por los que fueron encarcelados y otros muertos a manos del Onmitsuki. Por no decir Soy Fon, que ejerció su papel como Gundanshmi, se dispuso a eliminar cada sedición y traidor que se oponía al Gotei 13 y Central 46. Su abuelo le había dicho que era algo inusual y admirable lo que había sucedido, ya que desde el establecimiento del Gotei 13 y mucho antes, cuando el mismo Rey Espíritu promovió los clanes nobles, dio a cada uno una misión o en consecuencia lo que sería su función en la sociedad de almas. Los Shimin, que antes había sido los guardianes y protectores de la misma antes de que apareciera Yamamoto y fundara el Gotei 13. Se les otorgó ser los que manejaran el Onmitsuki como un ejército para los nobles y la capitanía de la segunda división en el Gotei 13, siendo estos un nexo entre nobles y Gotei. Por eso mismo, como nobles debían mostrar respeto a la joven Fon, que de alguna manera con su nominación estaban evitando la caída de la noble casa Shimin y una inminente separación entre los nobles y Gotei. Senjumaru sonrió. Deberías de saber esto, Kuchiki, tú mejor que nadie, ya que la historia lo corrobora y los registros están a tu alcance. Suspiro. Deben de saber y entender que Akuda no solo es una serie de movimientos mecánicos, aprendidos y ensañados, es constancia y pertenencia. Miro hacia la peli azul. Shaolin, ven y enséñales lo que puede hacer un maestro. Akuda, Byakuya, Kuchiki y Siram pudieron ver esa leve sonrisa satisfecha en la peli negra. Parecía que su Reiatsu vibraba ante lo que vendría. Soy Fon sonrió un poco y pudo ver la sorpresa entre los guardianes de Alma Rey. Quizás no se esperaban que el enfrentamiento entre ellas fuera pronto. Pero sabía que Shutara había jugado un poco con Kuchiki y Sirm, no podía pedirles mucho más dado que apenas habían sido instruidos de manera más seria en Akuda y por fin no se les podía pedir mucho más dada la situación. Al instante se despojó de su Zumebachi y fue con Shutara, pasó junto a sus compañeros que se veían golpeados y cansados, asimismo vio sus miradas de advertencia y aliento. Cuando llegó frente a la peli negra al instante se puso en guardia. Senjumaru. Shutara sonrió un poco. Siempre lista, dijo la comandante de las fuerzas especiales. La peli azul frunció el ceño. Me pregunto, ¿serás tan buena como tu predecesora? Pregunta, pero no hubo respuestas, ya que al instante Soy Fon inició el ataque y el enfrentamiento inició. Byakuya y Siram tomaron asiento a un lado viendo el duelo. El capitán del 10º no pudo evitar maravillarse de lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos turquesas. Soy Fon había sido quien se lanzó al ataque con movimientos rápidos y sucesivos contra Shutara, quien se defendió de manera magistral. No cabía dudas de que la capitana del segundo escuadrón era una experta en Akuda. Sus movimientos eran tan fluidos y propios que parecían ser una extensión natural de ella misma. Volaron las patadas, bloqueos, puñetazos, barridos a los pies, todos y cada uno hecho con tanta naturalidad que asemejaba más una danza que movimientos mecánicos aprendidos y memorizados. Tomen un poco de agua, dijo alguien tras de los dos capitanes del Gotei y se asombraron de ver a Tenjin Kirinji junto a ellos cuando antes estaba del otro lado. Aún así tomó las botellas ofrecidas. Vamos, no sean desconfiados y tomen, así curarán sus pequeños golpes. Byakuya y Itsugaya se miraron entendiendo que eran aguas sanadoras, además de quitarles la sed. No se distraigan, esto es arte puro, señaló cuando Soy había dado una patada y a su vez un giro para contraatacar de la misma manera para luego defenderse del contraataque de Senjumaru, que de alguna manera empezaba a usar sus brazos restantes.
Byakuya sonrió al notar que Soi parecía no haber notado diferencia de luchar contra dos brazos a 8 y recordó una vez cuando la peli azul había llegado a visitar a su abuelo y se toparon, él aún tenía problemas con su carácter siendo de mecha corta, esa vez se había molestado porque la mascota de la gata traidora había llegado a la mansión Kuchiki y no le había saludado como era debido, sabía que era descortés llamarle así pero había escuchado ese término en algunas reuniones de nobles, Soi que nunca en sus visitas acompañando a Yoruichi había hablado o dicho alguna palabra le señaló que no tenía tiempo que perder con un niño pretencioso e inmaduro. Por supuesto que él se plantó buscando un enfrentamiento para mostrarle que era más que un niño mimado, pero su abuelo le había amonestado por ser mal educado con un futuro capitán del Gote y 13. Más tarde a solas le había comentado que podía haber sido humillado, explicando que Soi Fon era muy capaz y podría darle una paliza pues ella desde pequeña había entrenado en Akuga, que si no fuera por la política y otras cosas sería la capitana más joven de haber sido nombrada para una institución como el Gotei 13 y Onmitsuki por lo que merecía su respeto. ¿Cómo pueden moverse tan rápido y bien sin tan siquiera transpirar? Cuestionó Itsugaya. Tenjin sonrió. Años de entrenamiento niño señaló por lo general el comandante del Onmitsuki debe ser instruido desde su nacimiento hasta que es nombrado como tal, Shimin Yoruichi fue nombrada en su pubertad que fue una edad temprana para sus antecesores, fue la primera mujer de ser nombrada líder y por ende quien tomaría los títulos de capitana del segundo escuadrón y comandante del Onmitsuki me explicó mientras el enfrentamiento seguía frente a sus ojos. Soi Fon por otro lado nació en el seno del clan noble Fon, una familia noble de poca importancia que está íntimamente ligada al Onmitsuki, ya que todos sus miembros deben ser parte del mismo y si no son desterrados. Notó la mirada sorprendida del peliblanco y el leve suspiro de Kuchiki. Por eso los Fon inician el entrenamiento de sus hijos a temprana edad, si Shimin inicia desde su nacimiento los Fon inician desde que pueden caminar y tienen noción del mundo. Siram suspiró, aún así, hubo un pequeño detalle en toda esa historia, pero si los Fon son parte del Onmitsuki porque solo se conoce a Soi Fon y no se escucha de otro Shinigami con ese apellido. Tenjin sonrió levemente y miró a Kuchiki. Por si no saben, según estadísticas los miembros del Onmitsuki apenas llegan a una cantidad de 40 misiones exitosas, puede variar según capacidad, poder y talento. Señalo los que sobreviven llegan a ser oficiales sentados y hay cierto tiempo de servicio para un asesino del Onmitsuki, por edad y capacidad de reflejos ya que la mayoría son asesinos entrenados. Itsugaya presionó sus manos. Justo Soi acababa de hacer un movimiento muy osado para contrarrestar un ataque peligroso de la peli negra. No entiendo, si la mayoría son asesinos entrenados luego de pasar una edad son jubilados o algo así. Kuchiki suspiró. No, algunos por no decir la gran mayoría muere en servicio o misiones y los que sobreviven de alguna manera pasan a ser miembros del escuadrón u oficiales sentados. Aclaro serio, según el registro los 4 hermanos de Soi Fon murieron en misiones, los 2 primeros juntos, los demás en misiones individuales y apenas pudieron llegar a la 30 de misiones. El capitán del 10º escuadrón no pudo evitar sorprenderse al saber que todos los hermanos de Soi habían muerto. En conclusión, solo su abuela ha tenido el honor de sobrevivir y jubilarse como una asesina habilidosa. Tenjin sonrió. ¿Saben cómo se llamaba la abuela? Cuestionó Soi Fon y ese fue el nombre que tomó Shaolin cuando ingresó al Onmitsuki. Hasta ahora es la única de su familia que ha sobrepasado con creces los logros de su abuela a corta edad y ha igualado de alguna manera los logros de Shimin Yoruichi al obtener Shun'kmo por sí misma sin saber nada sobre la técnica. El enfrentamiento no paraba y aunque podía notar que se estaba llevando a un nivel más alto, la intención de Shutara podría notarse a millas de distancia y consistía en golpear fuertemente a la capitana del segundo escuadrón que estaba siendo gala de todas sus capacidades. Senjumaru sabía que sería difícil romper su defensa, ya lo había intentado varias veces de forma diferente y no podía encontrar un punto de apertura para romper su defensa y cuando creía que podía hacerlo Soi pasaba a la ofensiva de manera magistral y tenía que retroceder un poco, era casi como luchar con Shimin cuando vino al palacio solo que con muchas más práctica y capacidad, seguramente Yoruichi que le había instruido en su formación dando las herramientas para hacer el Akuda propio. Ichik suspiró en su asiento. Esto no tiene sentido, le dije que no podría con el Akuda de Soi Fon. El regordete capitán, su Akuda es un nivel más alto del que Shimin traía cuando vino al palacio. Claro que lo es, aceptó Kiryu. La niña descubrió Shun'kmo por sí misma y no tiene que ser instruida por ti para controlarlo como pasó con Shimin, señaló recordando cómo la morena pudo controlar la técnica del Shun'kmo gracias a que Ichib le mostró cómo hacer de la técnica algo propio de ella. Deberíamos empezar con Zanjutsu para que luego pasen a Kidmi. La parte final del entrenamiento, en algún punto el enemigo hará su movimiento y ellos deberían estar listos para ese entonces.
Se encontraban sentados en una mesa comiendo algo preparado por Kiryu. No había ningún tipo de charla entre los tres capitanes ya que de alguna manera sintieron que algo sucedía y no les decían nada. Eso es lo que pensaron al momento que Ichibi y los demás que observaban detuvieron el enfrentamiento de Soifon y Shutara. Hasta la misma Pelinegra parecía inconforme con la decisión que había tomado Oso de detener la pelea, aun cuando parecía que ninguna llevaba la ventaja. ¿Qué crees que pueda estar pasando para parar tu enfrentamiento? Preguntó al capitán del 10º escuadrón. Byakuya le miró buscando respuesta. No íbamos a ninguna parte y pudimos pasar un largo tiempo hasta que alguien hiciera alguna diferencia. Señaló Soy y si estamos aquí para avanzar, creo que pasaremos a otra cosa. En todo caso lo que falta por ver es Kid mi Zanjutsu, indicó serio Kuchiki. El peliblanco sonriendo un poco. Somos buenos en Zanjutsu y Kid, ¿qué más podríamos aprender? Cuestionó un poco curioso. Muchas cosas, dijeron los otros dos capitanes. De pronto alguien los interrumpió. Vamos niños, se acabó el recreo, tomen sus espadas que viene lo bueno. Letsu había regresado y tenía una sonrisa amplia que no les auguraba nada bueno, pero en este punto sabían que no estarían tan a merced de lo que podían hacerles. En este punto Ichiba había pedido a Letsu hacerse cargo del pequeño siendo el maestro de la espada que era. Se podía decir que entrenamiento tenía la jerarquía, con él había traído algunos Asuchi para ponerle más ambiente a los enfrentamientos y había pedido a Shutara su amable ayuda para darle ambiente al combate. Lo cierto es que pasaron 2 horas entre pequeños combates de poco esfuerzo para después presionar y aumentar la dificultad notando que los tres de alguna manera manejaban bien Zanjutsu. Tenía entendido que Soifon necesitaba un poco de entrenamiento en Zanjutsu, pero viéndola parece que ha mejorado a lo que decían los últimos informes, señaló Tenjin con cierta curiosidad dado que algunos movimientos le parecían familiares, pero no podía ser que ella le haya dado lecciones. Ichigo suspiró. Averiguaremos cómo es que ha mejorado, de todas maneras hay que hacer combinaciones desde aquí, indicó haciendo un ademán con su mano y el combate se detuvo. Zanjutsu está en un nivel óptimo y no necesitan más instrucción en este punto, señaló. Vamos a divertirnos un poco sumando más técnicas al enfrentamiento, por lo tanto desde ahora pueden valerse de Shunpo, Akuga, Kid mi Zanjutsu, explicó con una sonrisa. Kirinji se unirá al combate y no bajen la guardia que Kiryu y yo estaremos enviando uno que otro Kid desde nuestros lugares. En este punto deben unirse para una estrategia porque esto será 5 contra 3 y tienen prohibido el uso de decir que el enfrentamiento fue entretenido. Fue quedarse corto. Los tres capitanes habían hablado un poco para una estrategia en conjunto, era la primera vez que lucharían en conjunto. Yamamoto antes del enfrentamiento final contra Aizen y su ejército les había pedido a todos los capitanes junto a sus tenientes entrenar en conjunto para ver cómo podían combinar sus talentos en combate. Por supuesto que esto no era nada parecido y la dificultad era totalmente mayor puesto que Ichibi y Kiryu lanzaban Kid ofensivo y restrictivo cada que podían, los lanzaban contra los tres haciendo presa fácil de los otros que les atacaban. Aún así, no salieron tan golpeados o dañados de su pequeña refriega y después de unos 40 minutos terminaron el pequeño ejercicio. Creo que merecen un pequeño descanso, en este punto los tres están muy bien en Zanjutsu, comentó Ichibi. Miró hacia la peli azul Fon, los informes de Yamamoto señalaban que eras la única que se encontraba en un nivel un poco bajo a comparación de Kuchiki y Mshirama. Con seriedad, ¿has entrenado con alguien? Cuestionó el bigotudo, la peli azul avanzando. ¿Fue con Shimin? Preguntó al instante Shutara. Soifon suspiró, no respondió de una vez. Letsu suena levemente. Retsu. La capitana del segundo escuadrón bajó su rostro y eso fue suficiente, lo sabía, ella es la única con el conocimiento total en el uso de la espada. Tengo entendido que necesita el permiso de Central 46 y en todo caso Yamamoto le había prohibido desatar su poder abiertamente, señaló Kirinji. No hay ningún reporte sobre alguna actividad de entrenamiento de esa índole y tampoco hay un lugar donde se pueda ocultar tanto poder. Nadie sabía, fue un favor que uno Anataichi hizo para mí, y si existe un lugar donde se puede desatar todo el poder y que no haya registro alguno, dijo al instante la peli azul ante la mirada incrédula de los otros dos capitanes. Shutara le miró seria. ¿Shimin te mostró su campo de juegos? Cuestionó y pudo notar la leve sorpresa en la niña de que ellos supieran de ese lugar. Shimin y Urahara fueron sus antecesores, así como sabemos casi todos de ustedes en su tiempo lo sabíamos de ellos. Claro que ese pequeño truco de torcer las reglas y desertar fue una sorpresa hasta para nosotros, señaló Letsu. Byakuya notó ese pequeño gesto de Soifon al apretar su puño derecho. No somos como ellos y lo que hicieron en ese entonces con el tiempo se aclaró, indicó serio. Claro que todo se aclaró, aún así, hay acciones que de alguna manera cambian el rumbo de la historia, señaló Shutara.
Deben descansar y comer porque mañana necesitarán estar concentrados, aunque me gustaría aprovechar la cena para hablar un poco con ustedes, dijo Ichik con una amplia sonrisa. Después de pasar un rato por las aguas de curación de Kirinji, los tres capitanes fueron a tomar sus alimentos. La guardia del rey ya se encontraba en la amplia mesa tomada asiento notando que Ichik se encontraba frente a ellos. Iniciaron su cena a pedido de Kiryu, que les indicó llenar sus necesidades de alimentos. Luego de algunos minutos el grandulón de oso decidió que era momento de hablar. Sabemos que han pasado por muchos conflictos, no son ajenos a las heridas de combate, inició Ichik con tono reflexivo. Tienen un escuadrón bajo su cargo y la responsabilidad ha recaído sobre ustedes desde temprana edad, pero han sabido mantenerse aún con muchas vicisitudes y contratiempos. A punto serio, tienen sus propias luchas, desaciertos, victorias y fracasos, pero siguen adelante y por eso mismo están aquí, señaló. Fueron escogidos entre muchos otros, no solo por su juventud o la familia a la que pertenecen, son capitanes. Hay otros más con talento y actitudes de honor, lealtad. Ichik suspiró. Yamamoto podría proponer a quienes consideren capaces, pero al final nosotros y el rey decidimos quiénes podían ser la mejor opción. Miró hacia el capitán del 10º escuadrón Nsirm. La habilidad de tu Zanpakume es formidable, tu compenetración con el alma de tu espada es envidiable. Por más que hayas sido un prodigio desde tu inicio, eres muy responsable para tu edad, aún así aún tienes áreas que pueden mejorar y te guste o no sigues siendo un joven. Itsugaya pareció avergonzarse un poco ante lo que decía Ichik. Byakuya, tu Shika y Bankai son una arma a considerar de las mejores, tu control para manejar el alma de tu espada es admirable, sabes lo que se espera de la cabeza del clan Kuchiki, el conflicto entre tu carácter y responsabilidad son algo que te ha tomado trabajo equilibrar. El capitán del 6º escuadrón mantuvo la calma aun cuando sintió que lo que le decían era algo un poco personal. Lo sucedido con Rukia-chan fue algo que de alguna manera fortaleció tu carácter, pero sigues aprendiendo sobre cómo cumplir con el deber que recae en tus hombros, aún así sigues batallando en tu interior con hacer lo que es correcto y lo que de verdad deseas hacer. Con Soi pudo sentir la mirada del Ichik sobre ella, temía un poco lo que le podía decir frente a los demás capitanes. Soi Fon, nadie pudo imaginar que una jovencita de la baja nobleza tomaría los títulos de la princesa de la casa Shimin. A punto serio, eres un digno miembro del Onmitsukidm, tu Shika y Bankai son poderosas, el que por tus mismas medios descubrieras Shunkum fue una agradable sorpresa para todos, pero recuerda que muy al contrario al credo del Onmitsukidm, los afectos y las emociones no siempre son un impedimento, porque en ocasiones pueden ser los mejores argumentos a la hora de luchar para ganar. La peli azul parpadeó sorprendida ante las últimas palabras dichas por Ichik. Byakuya y Nsirm le miraron con curiosidad. Deben aprender a confiar en ustedes mismos, en la capacidad que tienen cada uno para luchar contra el enemigo, señaló. No importa si luchan por el honor de Gote y 13, para salvar los 3 mundos, a los que aprecian y aman, o por ustedes mismos, indicó. Cada uno de nosotros tiene razones diferentes, pero al final todo nos lleva al mismo objetivo, que es vencer al enemigo. Mañana tendrán cosas que aprender y necesitarán toda la concentración y paciencia para lograr avanzar, con eso último volverán al Seireitei. ¿Así no más? Preguntó Byakuya. Tendremos un último entrenamiento y luego regresaremos al Seireitei. ¿Y qué pasará con Kurosaki? Cuestionó curioso. Nunca más podremos contar con él como Shinigami y lo olvidaremos como si no hubiera sido el único responsable que redujo a Shinsuke, señaló. No me parece muy justo. Soi no mostró reacción. Itsugaya no esperó que alguno dijese algo o cuestionara, ya que todo este tiempo pocas veces se mostró visiblemente inconforme. Shichigo no es un Shinigami como cualquiera de nosotros, tiene muchas cosas que descubrir para poder dar su máximo potencial y por eso mismo lo mejor es mantenerse lejos de esta guerra, indicó Oso. Ahora vayan a descansar y tomen tiempo para meditar porque mañana necesitarán toda su fortaleza mental. Muy diferente a lo que el Escuadrón Cero había pedido, los 3 capitanes habían optado por pasar el tiempo a su modo. Byakuya meditaba un poco en el salón general. Soi Fon, como era su costumbre, repasaba las formas con ojos cerrados. Nsirm intentó entrenar Zanjutsu, pero al ver cómo la capitana del segundo empezaba con las formas de Akuda no pudo evitar sentirse atraído a unírsele. Sabía que muy a diferente de ella, que cada movimiento se mostraba natural y hasta propio, él era un poco más mecánico y en este punto comprendía un poco lo que Senjumaru señalaba sobre su Akuda. Byakuya dejó la meditación luego de un rato al escuchar algunas risas y ciertamente lo eran. Soi y Itsugaya habían decidido hacer una especie de combate y el peliblanco terminó un poco humillado. No entiendo tu necesidad de humillarte, Letsu-san lo dijo. Estamos años luz de su capacidad, señaló Kuchiki, aunque se podía denotar cierta diversión en su frase. Oí que detuviste tu propio Bankai con Shunkum.
La peli azul soltó un suspiro cansino. No sirvió de nada que lo hiciera. Los dos capitanes notaron cierta amargura al respecto y Itsugaya entendió que era por la pérdida de la mitad de su escuadrón. Byakuya suspiró. Yo no pude defenderme de mi propio Bankai. ¿Crees que pudieras detener el mío con Shunken? Preguntó curioso. Soy lo medito un momento, la verdad es que nunca había luchado contra el Bankai Yoshikai de Kuchiki y ciertamente tenía curiosidad. No me parece que sea buena idea averiguarlo en estos momentos, dijo el capitán del 10º recordando que les habían indicado ir a descansar. El capitán del 6º se puso en posición al notar cómo Soifon invocaba su Shunken. De pronto Byakuya invocó su Shikai. En este punto Itsugaya pudo notar el poder que se desprendía de cada uno. El capitán del 10º pudo ver cómo Soifon evadía el Shikai de Kuchiki con su Shunken, pero sin esperarlo el capitán del 6º llamó su Bankai Senbonzakura Kageyoshi. La Zanpakuzen se sumergió en el suelo lentamente, siendo sustituida por dos filas de enormes hojas de katana dispuestas tras Byakuya y alrededor de él y Soifon, que gracias a su velocidad en Shunpo supo contenerlo, pero con mucho más trabajo que antes, por lo que invocó su nueva técnica Mukik Shunken. Siram no sabía qué era lo que había pasado, pero podía ver que el Shunken había cambiado conteniendo de manera magistral el Bankai de Kuchiki, pero este lanzó otra forma Senkei y escena de la masacre. Al instante todas las cuchillas de Senbonzakura se agrupan formando espadas completas y disponiéndose en 4 filas alrededor de Byakuya y la peli azul, formando como una cúpula que delimitan las espadas brillantes y de pronto comienzan a girar lentamente. Alrededor de los dos capitanes, Kuchiki lanzó los pétalos a su antojo de manera más ofensiva, sabiendo que con esta técnica era una manera más directa de ir contra el enemigo. Luego de unos minutos pudo ver que la capitana del 2º estaba volviéndose más ineficiente en contener su ataque, pues ya tenía ciertos cortes. Siram tomó su espada. Estaba a punto de interferir con esa estupidez cuando apareció Shutara junto a Tenjirme y Chip, quien lanzó al instante una barrera Kid frente a Soifon. ¿Qué les sucede a ustedes?, cuestionó el barbudo con seriedad, mientras Kuchiki desactivaba su Bankai y Soifon hacía lo mismo con su Shunken. No había dudas de que la capitana del 2º escuadrón se había llevado la peor parte del enfrentamiento, pues tenía heridas en su rostro, piernas y en sus brazos. Tenjirme fue quien se acercó y le miró de pies a cabeza como inspeccionándola de detalle. Venimos a curar tus heridas, dijo el curandero. No es necesario, no fue nada grave, dijo la peli azul. Shutara estaba junto a Tenjirme ya que Ichiba había ido con Kuchiki para tener una pequeña charla sobre seguir órdenes y quién sabe qué más. No se te está pidiendo que vayas, debes ir, Shaolin, dijo la peli negra con tono que indicaba que no tenía otra opción. Tenjirme claramente lo mejor era dejar que las chicas resolvieran los problemas entre chicas y él se quedaría con Ichiba. Soifon se encontró en las aguas termales, pero de cierta manera ya podía sentirse aliviada. Senbonzakura en su último ataque había dado en parte de su costado izquierdo y el dolor era agudo, aunque quiso obviar la molestia para arreglarlo después con Kin curativo y no tuvo que hacerlo. Senjumaru le había dejado por un momento a solas y ahora que lo pensaba bien habían sido un poco inmaduros al respecto cuando lo más fácil hubiera sido solo ir a descansar. Notó que alguien venía y requirió con lo que parecía ser una pequeña bandeja, sospechaba que traía algo de comer y atrás de ella venía la peli negra seguro quejándose de lo sucedido. La peli lila sonoro y puso la bandeja cerca de Soy. Solo es un pequeño aperitivo que ayudará a tu completa recuperación, explicó con una leve sonrisa que se apagó al instante. No pareces ser de las personas que desobedecen una orden. Lo lamento, no era nuestra intención. Byakuya quería saber si podría detener su Bankai como hice con el mío, señaló al instante. Esa fue su excusa, indicó Shutara. ¿Cuál es la tuya?, pregunta. Soy le miro seria. No es una excusa, nunca me he enfrentado a Kuchiki. Mañana será un día difícil de entrenamiento. Lo peor que pueden hacer es ponerse a pelear y salir heridos, señaló Kiryu. Según tu expediente no eres de correr riesgos innecesarios. La peli azul suspiró. No fue nada de cuidado, repitió con calma. Estar acostumbrado al dolor, incluso hasta el punto de no mostrarlo, no hay nada de fuerte en eso, dijo Shutara. Es solo debilidad. Al menos Shimin era más inteligente al no arriesgar tontamente el pellejo. Siempre es un problema tratar con nobles. No soy de la nobleza, aclaró Soifon con un dejo de molestia al entender que en cierta manera le decía que era como una princesa o algo así. Shutara disparando. No de la alta, pero lo eres, aclaró la peli negra. La 9ª cabeza del clan Fong, la más joven en toda la línea de líderes de tu clan y quien ha traído más gloria que todos los 8 juntos, señaló. Puedes ser aún mejor de lo que eres y no te das cuenta. Soy entrecerró sus ojos. Pantalla, que saben todo de mí. Cuestiono, se equivocan.
Kiryu suspiró. No lo sabemos todo, Shaolin, pero es seguro que sabemos lo necesario por años de información y observación. Explico que Yamamoto los haya escogido no significa que sea algo escrito en piedra, con el tiempo alguno de ustedes pudo ser rechazado y tomar a otro en cuenta, pero en este punto creemos que pueden crecer más en poder para así derrotar al enemigo. Eres inteligente, sabes que Kuchiki está herido en su orgullo por ser derrotado por su propio Bankai y tú lo suficientemente tonta para dejar que la culpa que te corroe te deje expuesto, indicó Shutara. Hirako tuvo razón al evitar que siguieras luchando en tu condición, al final sabe que necesitan de ustedes para pelear y tener una oportunidad contra el enemigo, señaló Kiryu con seriedad, pero recuerda que de nada sirve ganar si al final pierdes tu vida. Soy meditó las palabras de las dos mujeres, en el fondo supo que Suzumebachi daba un zumbido dando a entender que estaba de acuerdo con lo dicho por ellas. En su mente volvieron las primeras enseñanzas de Lon Mitsukid que hablaba sobre matar al objetivo con el menor daño posible, aunque sabía que todo eso podía olvidarlo fácilmente solo por la seguridad de Yoruichi. Kiryu pudo notar cómo la peli azul pensaba en sus palabras y Shutara suspiró. ¿Sabes por qué Shiro Shimin acepta que tú tomaras los títulos de su hija? Cuestionó seria y notó la clara curiosidad en joven Fon. 22 líderes del noble clan Shimin han pasado y cada uno tomó su lugar como correspondía, no fue fácil soltar lo que por derecho les pertenece, pero Yamamoto le aseguró que eras la única persona que jamás iría contra su hija por mucho que en ese momento era señalada como traidora. Soy parpadeó pero y recordó el día en que fue nombrada capitana y la pregunta que Yamamoto le lanzó al final: ¿perdonarías la vida de Shimin Yoruichi si un día fuera encontrada? Al instante notó la mirada sorprendida de Hikshiru Mukitake y Shunsui Kimuraku, Jinrei Kuchiki y Uno Anaretsu no tuvieron alguna emoción al respecto. Es ilegal asesinar a alguien sin permiso de Central 46, también es ilegal para el GOTEI 13, meterse en los asuntos de las familias nobles, a no ser que la familia en cuestión rompa una de las leyes de sociedad de almas. Había citado algunas reglas de Central 46, vio la media sonrisa de Jinrei ante su respuesta. Yamamoto solo había resoplado inconforme al notar que la niña no daba una respuesta clara, posiblemente ni ella sabía lo que haría llegar el momento, pero según Retsu la niña aún estaba en conflicto entre su deber anterior y el que ahora estaba tomando, eso era un poco peligroso. Shutara excitando: como dije antes, naciste y creciste en el seno de Lon Mitsukid, tienes todas esas reglas nobles y esas otras que se te inculcaron en casa grabadas en tu mente desde que tienes memoria. Yamamoto lo sabía y por eso mismo confiaba en que al final todo eso te daría un carácter propio. Nadie en la sociedad de almas sabe la intrínseca relación entre el clan Fon y Shimin más que los involucrados. Sabemos que es difícil que un Fon levante un dedo contra un Shimin. Kiryu con una sonrisa y notó como Soy ladeaba el rostro un tanto avergonzada. Claro que tampoco es malo hacerles ver sus errores de vez en cuando. Será mejor que vuelvas con los demás y por favor no hagan más tonterías, pidió la pelinegra saliendo del lugar. No debían alargar una charla que podía ser un tanto personal. Cuando Soy regresó a donde se suponía descansarían, Byakuya esperaba serio en la puerta y al instante le interceptó: me disculpo ante lo sucedido, fue irresponsable de mi parte. Soy rodó los ojos: no fue solo tu culpa. Claro, los dos fueron unos idiotas, señaló el capitán del 10º que venía apareciendo a su lado. Si queremos ganarle al enemigo, deberíamos dejar de pelear entre nosotros y enfocarnos en ser más fuertes. Lo dice quien no puede evitar cerrar la boca ante el escuadrón cero, señaló Kuchiki. Soy extremadamente levemente creo que todos estamos de acuerdo en derrotar al enemigo y en este punto es nuestra responsabilidad ya que no contaremos con la ayuda del Shinigami sustituto. Byakuya ascendió y Sirm hizo lo mismo. Debemos luchar como Yamamoto Smitaichm lo planeó en la guerra de invierno, todos los escuadrones juntos y en especial nosotros debemos hacerlo de ese modo, les recordó el noble. Itsugaya suspiró: en este punto esperemos que Kimuraku y los demás estén haciendo lo correspondiente allá abajo. No hay más que decir, cuando terminemos nuestro entrenamiento aquí regresamos a luchar contra el enemigo para tratar de evitar tener bajas de consideración, señaló la peli azul y los dos capitanes asintieron conformes y después hubo una leve despedida entre ellos. Urahara Kisuke había notado algunos cambios en el ambiente del lugar, pareciera que se estaban preparando para algo importante aun cuando la llegada de 3 miembros del Bandenreich había sido un poco escandaloso y bastante entretenido por no decirlo de otra manera. Al parecer 2 de los 3 habían sido golpeados por el enemigo. En este punto el tendero supuso que los capitanes a quienes se les había robado el Bankai ya los habían recuperado y les habían dado una que otra lección.
Una de las tres bestias había ido a inspeccionar el lugar donde se suponía tendrían a Tía Alibel, quien era la reina de Hueco Mundo. A partir de ese momento ya tenían planeado cómo atacarían para salir del lugar al instante de recuperar a la que recordaba como la espada número 3 cuando pelearon contra Aizen. Para el tendero era difícil contener el ímpetu de lucha que tenía Grimjow y podía asegurar que Kenpachi se llevaría bien con esa espada. ¿Cuánto más debemos esperar?, preguntó impaciente Grimjow. Kisuke sonrió muy pronto. Grimjow-san, según los informes de Milagro están en ese lugar, señaló una pequeña entrada que se encontraba frente a ellos, pues se habían movido de las cercanías del edificio principal. Solo debemos ser cuidadosos ante nuestra pequeña incursión porque al parecer están preparándose para algo grande. El espada se acercó al tendero y le miró curiosamente. ¿Estás preocupados por los Shinigamis?, preguntó. Un poco, acepto, pero estoy seguro que sabrán defenderse. Espero todo se desarrolle según mis planes, indicó pensativo a sabiendas que estaba hablando más para sí mismo que respondiendo a la espada. Hace unos momentos había enviado un mensaje a Ixiran para que trajese algunos implementos de la sala de armas de la casa Shimin para que se uniera a su hermana junto a él en el combate. Notó las miradas desconcertadas de los que le acompañaban y pensó que era el momento de repasar lo planeado bien. Recordemos cómo va el plan, pidió, y todos se reunieron un poco a su alrededor. Reconocía que no era momento de perder tiempo y dejar todo claro para salir ilesos y con éxito era primordial. Los tres capitanes se encontraban parados en el amplio salón de ayer, pero justo podía sentir una presión espiritual abrumadora. Según lo dicho ayer, hoy sería su último entrenamiento y seguramente no sería fácil. Entraron con cierta cautela a sabiendas que podían soportar ese reiatsu desbordante y pudieron ver que Ichip se encontraba en medio del salón, muy en el fondo. Los otros miembros del Escuadrón Cero, que al instante les miraron curiosos, fue ahí mismo que Ichip caminó hacia ellos. ¿Están listos?, preguntó al instante, recibiendo unos leves asentimientos por parte de los tres capitanes. Iniciaremos por lo más fácil. Ben Kuchiki pidió dejar a los otros dos capitanes atrás. Ayer hablamos sobre lo difícil que es defenderse de tu banca y Byakuya afirmando Soy Fon lo hizo a las primeras, pero entiendo que no utilizaste todo tu poder de una vez dando oportunidad de defenderse y que tú pudieses ver cómo romper su defensa, le recordó según lo que habían hablado ayer. En un punto pensé que podía traspasarlo y contraatacar, pero de alguna manera sentí como si ella se contenía, aceptó con cierta incertidumbre. Ichib le miró serio. No se contuvo Byakuya, desde que propusiste tu juego solo bajó los brazos permitiendo el castigo por lo que sucedió a su escuadrón. El heredero Kuchiki frunció el ceño. Eso es tonto, señaló entre molesto y confuso por las acciones de la peli azul. Sabemos y sé que como capitanes son sabedores que pueden morir, pero es muy distinto perecer a manos del enemigo a hacerlo por tu propia arma, explicó Ichib. Mira tu caso, de algún modo sientes que el control sobre tu espada se perdió, años de entrenamiento y meditación para controlar tan peligroso banca y no pudiste detenerlo. El ceño del peli negro se acentuó ante esas palabras. Hoy trabajaremos en un total control de tu banca y con la máxima potencia, y te pido que por favor esta vez no te guardas nada. Toma un pequeño momento para meditar y ponerte de acuerdo con el alma de tu espada. Con esa petición Byakuya Kuchiki entendió que debía poner todo su esfuerzo desde el principio para terminar con ese entrenamiento lo más pronto posible y con eso regresar al Seireite y para ayudar a sus colegas y cuidar de Rukia. Hizo todo lo que Ichib le indicó y lo primero fue hablar con Senbozakura y ponerse en común acuerdo. Iniciaron con el entrenamiento que con el pasar del tiempo fue creciendo en dificultad. Para ese momento el noble entendió que el control total de su banca y requería mucho de su concentración, puesto que Ichib exigió mucho dando pequeñas distracción al lanzar uno que otro Kim. Asimismo hizo que su banca se moviera por todo el lugar de manera fluida y controlada, para luego hacer que pasara por algunas barreras, que eran diferentes en forma y tamaño, unas altas, otras amplias, algunas angostas y muy estrechas. A su vez mantenían cierta resistencia de poder Kim, la cual hacía que su control fallara de alguna manera, y cuando lo logró habían pasado 3 horas y tomado mucho de su reiatsu, tanto que Kiryu le llevó un pequeño plato de comida para recuperarse. Sus dos compañeros lo felicitaron ya que habían visto el entrenamiento, la dificultad y los constantes regaños de Ichib pidiéndole que no se distrajera en el momento que él lanzaba algún Kim, y hasta el final siguió recomendándole la misma mantra: confía en tus compañeros Kuchiki y mantén tu control a pesar de todo lo demás. Te felicito, tu nivel de control ha mejorado, pero recuerda que eres el único que puede controlar tu espada y de eso no dudes. Byakuya, dijo Ichib con total certeza, el
El noble inclinado y volvió a donde se encontraban sus camaradas, el barbudo miró hacia los otros dos capitanes. Msiram, es tu turno. El joven capitán se puso de pie con su rostro característico y una determinación que Soy conoció muy bien de su colega del escuadrón 10, Byakuya pasó al lado del prodigio dando un asentimiento en forma de saludo y deseándole suerte, Genin llegó junto a la peli azul y le miró serio. Al parecer serás la última en este entrenamiento, señaló serio y está ascendiendo, eso indica que posiblemente sea la técnica Shungun. La peli azul suspiró seguramente, solo espero que no tardará demasiado para poder regresar pronto al Seireite y señaló y el peli negro calculando con determinación dejando que un leve silencio llegue a ¿estás preocupado por Rukia? Preguntó de pronto. Lo estoy, pero confío en que sabrá defenderse mientras llegamos para ayudar contra el enemigo, dijo con cierta calma. Soy medio sonrío. ¿La subestimas, Kuchiki? Estoy segura que hará mucho más que defenderse, indicó muy seria. Ya no es aquella chiquilla en problemas que necesita que Kurosaki el rescate o que su hermano mayor interfiera en sus asuntos. Kuchiki frunció el ceño ante el pequeño comentario de la peli azul, fue un recordatorio de algo sucedido entre ellos hace un tiempo, aunque nunca habló de eso nuevamente. El heredero del clan noble reconocía que justo ahora como en aquella ocasión la capitana del segundo escuadrón podía dejar de ser una perra fría dejando a un lado esa actitud egoísta sorprendiéndole con sus acciones. Recuerdo, Rukia llevaba más de 2 meses sin volver del mundo viviente desde la última vez que fue enviada a un barrido de hoyos, según las reglas de Central 46 eso se tomó como romper una de las reglas que decía así. Es un crimen para un Shinigami permanecer en el mundo humano más del plazo limitado permitido, esto es visto como la intención de retomar una segunda vida. Había hablado con Ukitake Taichin sobre el asunto y según los registros ella solo tenía permiso para 2 semanas, además de eso había informado que también infringió otra de las reglas de Central 46 ya que de alguna manera había entregado sus poderes a un humano, siendo que eso era totalmente ilegal. Ukitake Taichin había tratado de usar su posición e influencia para ayudar a Rukia, pero en este punto el asunto había trascendido más allá de su escuadrón y era poco lo que podía hacer para protegerle, ahora solo había una cosa que hacer ya que el Gotei iba a involucrarse. Escucha Byakuya, en este punto solo hay un camino, indicó serio el capitán del 13avo. Seguramente Yamamoto Taichin me llamará a Soifon para que se haga cargo y los dos sabemos que si ella interfiere solo queda esperar que todo termine en una ejecución. Kuchiki mantuvo su pose estoica, pero interiormente sabía que no podía dejar que eso sucediera por la memoria de Isana. El noble bajó su rostro pensativo y tratando de buscar una solución que no fuera una afrenta a su clan y no dejar que Rukia fuese castigada a muerte. No podemos permitir que eso suceda, yo no lo permitiré, señaló Hixiran con seriedad. Entiendo que tienes las manos atadas con tu clan, pero te pido que hagas un último esfuerzo para poder salvar a Rukia de una sentencia de muerte a manos de Lon Mitsukidm, sin que eso no sea una afrenta para tu clan. Además estoy más que seguro que si logras lo que he pensado esto no trascenderá al público y prometo no develar a nadie que interferiste. Hubo un momento de silencio ante esa última declaración de Ukitake. Byakuya frunció el ceño curioso. ¿Qué sería lo que debo hacer? Pregunta. Hixiran soltó un leve suspiro. Hace unos momentos Soifon Taichin recibió una carta de mi parte pidiendo una audiencia privada en su oficina para ti, informó el peliblanco y pudo ver cierta incomodidad en el joven Kuchiki por su atrevimiento. Sé que me tomé algunas atribuciones en tu nombre, pero es lo único que se me ocurrió. Kuchiki suspiró y asentado. Entiendo, que debo hablar con ella. Debes pedirle que no tome la orden de ir tras Rukia y con eso podremos tener más tiempo para que pueda ver cómo puedo arreglar el asunto de alguna manera, señaló Ukitake. Dile que no puede hacerlo por las mismas reglas que rigen su escuadrón y el Onmitsukid le recordó. Byakuya dejó entrever una leve sonrisa satisfecha ante esa idea. Será mejor terminar con esto, además no me gusta ser impuntual en mis citas. Ukitake le vio marcharse dejándolo un poco aliviado. El Shunpo de Kuchiki no tardó en llevarle a las puertas de la oficina de segundo escuadrón, trató de identificar los Reiatsus en su interior, pero no pudo notar ninguno y no había ningún guardia del Onmitsukid cerca, decidió que era mejor tocar. Adelante Kuchiki, escuchó la voz seria de Soifon antes que tocara la puerta Shinji. Al momento entró y pudo notar cómo su colega se encontraba en su escritorio haciendo papeleo, al instante dejó su tarea poniéndose de pie. Entonces, ¿qué es eso importante de lo que desea hablar en privado la cabeza del clan Kuchiki? Dijo con tono serio y mirando los ojos de Byakuya. El joven Kuchiki frunció el ceño, de alguna manera sabía que ella ya estaba enterada de todo lo que sucedía con Rukia y era mejor no andar con rodeos. Me imagino que estás sabedora de los problemas de mi hermana adoptiva.
Soi soltó un suspiro largo y cerró sus ojos. Puede ser acusada de 2 crímenes sancionados por Central 46, los 2 parecen ser de carácter serio y en estos momentos estoy esperando que Yamamoto Sm-Taichan me convoque una reunión para desplegar una unidad que yo mismo comandaré. No puedes aceptar ir tras de Rukia, soltó abruptamente ante la mirada inexpresiva de la peli azul que no le agradó su sentencia. Kuchiki sabía que la fama le precedía y era ciertamente intransigente con las reglas el Gotei no puede meterse en asuntos nobles, en todo caso el Onmitsuki mi segunda división no pueden entrometerse. Soi sonrió levemente. Vaya. Exclamó con cierta diversión, al parecer te sabes las reglas que rigen Central 46, señaló sarcásticamente. Byakuya frunció el ceño un poco molesto ante el comentario y luego de un instante pareció calmarse. Sé que eres una de las capitanas más responsables del Gotei, pero te pido como un favor personal que esta vez lo dejes pasar y no te entrometas en el caso de Rukia. Su petición fue dada con una voz suave y conciliadora, hasta con un tono suplicante. Soi Fon le miró fijamente por unos instantes meditando la situación y luego pareció soltar un suspiro cansino. Aunque yo no tomé el caso, sabe muy bien que al final alguien irá tras de ella, señaló con seriedad y vio como el capitán del sexto asentía serio. Solo están retrasando lo inevitable, Ukitake Taichan lo sabe y por mucho que él lo intento no veo cómo salvarla. Lo sé, aceptó apretando la empuñadura de su Zanpakuto. Creo que al menos merece que lo intento, que yo haga algo por ella, aunque el consejo familiar ha pedido que deje que Yamamoto Sm-Taichan haga lo que tenga que hacer, señal, o al final todo quedará en manos de Ukitake Taichan y yo tendré que acatar cualquier sentencia y no volveré a interferir. La peli azul pudo notar el predicamento en el joven Kuchiki, ella lo sabía muy bien todo el asunto sobre la adopción de Rukia, aunque todo fue hecho con total secretismo, pero ya había averiguado que era la hermana perdida de su difunta esposa y él le había buscado para darle la vida que su difunta esposa hubiese querido darle, pero de alguna forma desafortunada ahora podría que verle morir y por las reglas de su clan no podría evitarlo. Muy bien Byakuya, me negaría a ir tras Rukia, dijo al instante y pudo notar como el heredero Kuchiki se sorprendió levemente. Es el único que jare por ti y por ella. La cabeza del clan Kuchiki se inclinó levemente. Agradezco tu ayuda en este caso. Soi Fon resopló. No seas ceremonioso, esto es una manera de agradecer lo que tu abuelo hizo por mí en el pasado, señaló. No tengo que decir que esto quedará solo entre nosotros y de ahora en adelante será mejor no cruzar palabras sobre este caso. Byakuya afirmó. Nadie sabe lo que ha sucedido y no volveré a cruzarme en tu camino hasta que este asunto de Rukia termine, señaló buscando la puerta para volver a su escuadrón. Aún así, estoy en deuda contigo. Soi Fon sonrió levemente. Bueno, eso será algo que recordaré, dijo suavemente y vio como el capitán del sexto escuadrón abandonaba su oficina. Flashback de fin. ¿Crees que podrá hacer lo que debe hacer? Cuestionó Kuchiki. Lo hará, probar necesitas en esta lucha y ha entrenado su banca, y dijo mirando a su compañero que de a poco bajaba del aire para llegar junto a Ichibel. También tiene personas a quien proteger. Kuchiki le miró curioso ante esa declaración un poco personal. ¿Y tú, Soi Fon, tienes a alguien? Cuestionó y notó esa mirada seria e impasible en su rostro. Siempre hay alguien para defender, Kuchiki señaló. De pronto la charla pareció terminar abruptamente y por mucho que Kuchiki quisiera indagar un poco, al parecer las cosas se estaban poniendo más serias ya que Ichiba daba algunas instrucciones al peli blanco.